Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que tú nos das para estudiar la Biblia, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nosotros. Gracias por los planes que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta reunión, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, que podamos escuchar tu voz y que las enseñanzas que tú puedas depositar en nosotros pues sean de gran beneficio y de gran bendición para cada uno, Señor. Te damos gracias por quien eres, por lo que eres. Te pedimos tu guía esta mañana, Señor. Todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Me gustaría empezar comentando acerca de un estudio que se hizo en dos personas. Son dos personas que nacieron allá por el año 1700 y nacieron en la misma ciudad, en una ciudad en el estado de Connecticut, aquí en Estados Unidos. Entonces, un hombre llamado Edward Winship hizo este estudio de estas dos personas. Una de estas personas era Jonathan Edwards, que él fue un pastor, un predicador, una persona que fue famosa porque arrancó un avivamiento que se extendió por varias ciudades de Estados Unidos. Y bueno, lo que hizo este hombre que hizo el estudio fue tomar estas dos personas y estudiar toda su descendencia y a ver qué había pasado con todos los familiares, todos los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, durante varias generaciones, durante un lapso de 200 años. Entonces, de este hombre, Jonathan Edwards, que era el predicador, encontró en el estudio que de su descendencia había salido un vicepresidente de Estados Unidos, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 rectores de universidades, 30 jueces, 65 profesores de universidades, 80 funcionarios, 100 abogados y 100 misioneros, ¿no? De este hombre que pues había decidido entregar su vida al Señor. Y por otro lado tomó a otro hombre, a un ateo, ¿no? Un criminal, borracho, sin educación. Entonces también estudió la descendencia de este hombre y encontró que de él salieron 310 indigentes que pasaron un total de 2.300 años en asilos del gobierno para indigentes. Salieron 190 prostitutas, 7 asesinos, 60 ladrones, 150 hombres que estuvieron en la cárcel, 440 alcohólicos. Y quiero iniciar con este dato porque vamos a hablar de los papás y vamos a hablar de la importancia de los padres dentro del hogar. Y no podemos negar que la influencia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos es incalculable, es tremenda la influencia que tú puedes tener como papá en tus hijos. En nuestra sociedad se ha torcido muchísimo todo el concepto de familia, ¿no? Cuando Dios definió la estructura del matrimonio y de la familia, pues la verdad es que era muy sencilla: un papá, una mamá y los hijos, cada uno con roles definidos. Pero el concepto de familia que se tiene hoy en día es un concepto que está muy alejado de lo que Dios diseñó aquel día en el huerto del Edén. Muchos piensan que ya no es necesario casarse, ¿no? Estoy viendo en internet todas las propuestas que hay, no sé si alguna se ha materializado en algún gobierno, de contratos temporales de matrimonio, ¿no? Por ciertos, algunos piensan que 5 años es suficiente, en donde nos comprometemos no hasta que la muerte nos separe, sino hasta que el contrato se termine, ¿no? 5 años, 10 años, ¿no? O sea, imagínate cómo el hombre ha ido distorsionando todo este concepto, ¿no? No se diga de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Ves a niños por todos lados siendo educados por abuelitos, por tíos. Y obviamente hay casos especiales en donde las circunstancias llevan a que la familia funcione de una manera u otra, pero no estamos hablando de estas circunstancias especiales. Estamos hablando de lo que la sociedad del día de hoy considera como familia.
Y Dios no solamente estableció un orden, me voy a regresar un poquito. Dios estableció este orden, pero el hombre al apartarse de Dios, al tratar de vivir su vida por su propia cuenta, con sus propias ideas y sus propios principios, pues el resultado es una crisis familiar tremenda el día de hoy y por ende una crisis social increíble en muchos aspectos, de valores morales, de criminalidad, de tantas cosas que surgen en la familia. Surgen porque una familia no está bien fundamentada. Y no solamente el concepto de familia está distorsionado, sino que el papel que cada uno de los integrantes de la familia juega también se ha ido distorsionando de una manera tremenda, ¿no? Y ves que los papás, pues de repente ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tomar las riendas del hogar, mejor que mi esposa sea la que se encargue, ¿no? Yo pienso que tengo un rol de ser el proveedor de la familia, ¿no? Y ya con eso yo ya siento que estoy haciendo bien mi trabajo, y cada vez se les da a las mujeres una mayor autoridad, ¿no? La autoridad máxima dentro del hogar, y la verdad es que eso está mal. Está mal que estos papeles estén tan distorsionados, no porque uno sea más importante que el otro, para nada. Los dos, incluyendo a los hijos también, somos muy importantes dentro de la estructura del hogar, pero Dios estableció una cabeza dentro del hogar. Tenía que haber un líder, ¿no? Como en cualquier empresa. Imagínate si todos fuéramos jefes en la empresa, imagínate el relajo, ¿no? Que todo el mundo quiera decidir. Tiene que haber un líder, ¿no? En la iglesia también tiene que haber un líder. Imagínate si todos fuéramos pastores, ¿no? Si todos tomáramos decisiones de cómo va a ir la iglesia. No que los jefes y los pastores sean más importantes, pero por supuesto que no. Todos somos igual de importantes en una empresa o en una iglesia, pero tiene que haber roles definidos. Tiene que haber un líder que sea el que tome las decisiones, el que lleve las riendas de la iglesia, de la empresa o de la familia. Qué importante es que el papá asuma la responsabilidad de ser el líder del hogar. Papá tiene un rol, mamá tiene un rol muy importante, los hijos tienen un rol muy importante dentro del hogar. ¿No? Yo he visto familias o casos preciosos de jóvenes que ellos son los que alientan dentro del hogar a seguir a Cristo, a que los papás le entren con ganas a buscar a Dios, ¿no? Y ellos, pues no solamente en el aspecto espiritual tienen un rol importante, sino dentro de su aspecto como hijos, cuando un hijo le echa ganas a la escuela, cuando está haciendo su papel, estudiando, haciendo ejercicio, obedeciendo. La verdad es que la armonía en el hogar es preciosa. O sea, los hijos son una pieza fundamental dentro del hogar también. En una ocasión, un predicador que estaba trabajando con un grupo de jóvenes, de adolescentes, hombres y mujeres, hizo un ejercicio y dijo, a ver, les voy a preguntar a todos los hombres que están aquí, ¿a quién de ustedes les gustaría que su esposa fuera igual que su mamá? ¿No? Y no, hombre, casi todos levantaron la mano, ¿no? Y después fue con las jovencitas, con las adolescentes y les dijo, y a ver, ¿y de ustedes? ¿Quién de ustedes quisiera tener a un esposo como su papá? Y para sorpresa de este hombre, muy pocas levantaron la mano. Y es que el papel del hombre, yo les platicaba ahora en mayo, que fue el Día de las Madres, les platicaba de cómo hay una unión muy especial entre la mamá y los hijos, ¿no? Dios hizo una unidad tremenda entre la mamá y cada uno de sus hijos. No me extraña que los hombres quieran tener una esposa como la mamá, porque esa unión natural que tienen con la mamá es muy fuerte. Sin embargo, con el papá es diferente. El papá tiene otro tipo de unidad con sus hijos, ¿no? Y el hombre, podríamos decirlo de alguna manera, él tiene que ganarse a sus hijos y a sus hijas. El respeto, la unidad, esa unión entre él y sus hijos se tiene que ganar, porque naturalmente no se da de la misma manera que con la mamá, ¿no? Y tú ves en la sociedad del día de hoy, hablando de los papás, hay varias series en Netflix, no es comercial, ¿no? Entonces hay algunas hay varias series en donde
y son series familiares, o sea, series así para niños, en donde, bueno, a lo mejor vamos a tener que echarnos así, en donde muestran familias que están interactuando de una forma o de otra, y no sé si se han fijado, a mí me ha llamado la atención, luego mis hijos las ven, y tú ves que al papá lo ponen como un bueno para nada, ¿no? O sea, un cero a la izquierda, lo que él decide nadie lo pela, todos se lo cotorrean, y la mamá es así la que decide, la que dice y la que hace, y todo se hace según como la mamá decide, ¿no? Y bueno, pues podría parecer broma, pero eso es un reflejo muy real de lo que en nuestra sociedad pasa el día de hoy, ¿no? Entonces, el papá no puede ser solamente el proveedor, él tiene que ser la guía, él tiene que ser la autoridad, ¿no? Y no solamente les estoy hablando de lo que pasa en hogares que no son cristianos, como los de Netflix, ¿no? O sea, en hogares cristianos esto es muy común, en donde los papás nos hacemos a un lado y damos todas las riendas de autoridad a la esposa, y realmente este no es el diseño natural que Dios creó para nosotros como familia, ¿no? Y en todos los aspectos debemos de ser los líderes, principalmente como el líder espiritual de nuestro hogar, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla de muchos ejemplos de papás. Hoy vamos a ver, vamos a platicar acerca de un ejemplo, ¿no? Yo pensaba en algunos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, ¿no? Con Isaac, ¿no? Cómo fue su relación de padre e hijo. También podemos ver un poquito acerca de Isaí con David, o la relación de Job con sus hijos, que oraba por ellos, o sea, podemos tomar muchos ejemplos, pero hoy vamos a tomar un ejemplo que no es tan conocido, no es de los hombres de los cuales regularmente hablamos. Vamos a platicar de un hombre que está en el Evangelio de Lucas. Si tienen Biblia, les voy a pedir que vayan para allá, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Hemos platicado en el pasado acerca de este hombre, pero vimos su historia desde otra perspectiva. Este hombre se llama Jairo. Y vamos a empezar en el versículo 40, Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. No llega este hombre, Jairo está a la orilla del mar de Galilea, esperando que Jesucristo venga, porque tiene este problema. Su hija está muy grave. ¿Quién era Jairo? ¿Quién era este hombre? Dice el pasaje que él era el principal de la sinagoga. Es decir, él dirigía a un grupo de personas. Él era un religioso, él era un judío, y cada sábado él tenía sus reuniones ahí en la sinagoga, en donde les enseñaba principalmente del Antiguo Testamento, y les enseñaba acerca de Dios, acerca de las Escrituras, ¿no? Pero finalmente no solamente tenía un cargo religioso. En este entonces, los religiosos de la época eran personas que tenían mucho poder político. Ellos decidían, ellos estaban muy en contacto con el gobierno romano, ¿no? Y tenían acceso directo a ellos para las decisiones sociales y políticas que se tenían que tomar. Entonces él también era un político muy importante. Era un hombre respetado, era un hombre admirado, toda la gente lo conocía. Y te tengo que decir que en ese momento, pues los judíos no estaban nada contentos con todo el movimiento que Jesús estaba haciendo. Jesucristo había estado predicando, les había llamado hipócritas, les decía: ustedes son unos religiosos solamente, por fuera son personas muy buenas, muy morales, muy amables, pero por dentro no son de la misma manera. Por dentro están sucios, son como sepulcros blanqueados, les decía Jesús. Afuera flores y muy adornados, pero por dentro con huesos de muertos. Entonces este hombre, Jairo, era de este grupo de los judíos, y él últimamente ha escuchado mucho acerca de Jesús. No, bueno, en realidad todos han escuchado de Jesús. Jesús ha estado predicando por muchos lados en Israel, ¿no? Y la gente lo conoce, la gente lo quiere ver. Y este hombre, Jairo, ha escuchado acerca de Jesús. Ha escuchado por sus milagros, por su sabiduría,
por el amor que Cristo ha mostrado hacia las personas alrededor de él. Y en este momento él va con Jesús y lo busca también, porque él tiene una necesidad muy grande, ¿no? Y a Jairo lo podríamos estudiar desde muchos aspectos. De hecho lo hemos hecho en otras ocasiones. Podríamos platicar acerca de su vida religiosa, acerca de su éxito profesional, de quién era este hombre en sí, pero hoy vamos a estudiar su vida como el padre que él era. Él era el papá de una niña como de 12 años. No sabemos si está casado, no sabemos dónde vive, ni cómo vive, pero sabemos que tiene este problema muy fuerte. Su niña de 12 años que está muy enferma, de hecho está agonizando la niña en este momento. Y sin duda sabemos que Jairo es un hombre que ama profundamente a su familia, a su hija la ama profundamente, no puede ver la situación que está pasando y empieza a buscar alternativas. Empieza dentro de ese amor a tratar de encontrar una solución para la salud de su hija. Y empieza a buscar esta solución de tal forma que ha hecho a un lado absolutamente todo. Hizo a un lado su popularidad, su fama, su posición dentro del gobierno, su posición dentro del judaísmo, porque los problemas rebasaron a Jairo. Este problema llegó más alto de lo que él era, de lo que él podía soportar o de lo que él podía arreglar. Y en realidad aquí entendemos una cosa, que los problemas nos rebasan a todos, ¿no? Tú puedes pensar que tienes algunas cosas bajo control, ¿no? Y que las cosas van marchando bien y que tú de alguna manera puedes estar controlando todas las cosas alrededor de ti. Sin embargo, todo se puede salir de control en un instante. Y Dios nos hace ver que nosotros no controlamos nada. Una enfermedad, un recorte en el trabajo, una noticia inesperada. Nosotros que estamos lejos, a veces cuando suena el teléfono, llega a tu mente el pensamiento de ojalá que no esté pasando nada en México, ojalá que mi familia no me esté hablando para darme malas noticias. La verdad es que las cosas se pueden salir de control en un instante, inesperadamente. Y este hombre es responsable de la vida de su hija y él lo entiende. Él entiende que él es el responsable de que las cosas en casa funcionen correctamente. Y este hombre Jairo, después de todo este proceso de la enfermedad de su hija, de todo lo que Dios ha traído a su vida últimamente, entiende que los problemas se resuelven en la persona de Jesucristo. En este hombre que está bajando de la barca, allí es donde está la solución a todos los problemas. Jesús no solamente se dedicó a resolver los problemas de las personas que tenían en ese entonces, cuando Él estaba caminando por este mundo, sino que Jesús se encarga de resolver los problemas de cada uno de nosotros el día de hoy, exactamente de la misma manera. Tú y yo podemos y debemos acudir a Dios de la misma manera que lo hizo Jairo. De hecho, Dios está esperando que nosotros acudamos a Él. Constantemente en la Biblia dice, oye, ven, acude a mí, ven a mí, yo tengo la respuesta, yo tengo la ayuda que tú estás necesitando. A este hombre lo iban a correr, ¿no? Después de hacer lo que está haciendo enfrente de toda la multitud. O sea, él no fue a escondidas con Jesús esperando a que de alguna manera estuviera en casa de alguien por ahí escondido, cenando o algo para decir, oye, necesito que me ayudes, sino que él fue enfrente de toda la multitud, enfrente de ellos se hincó y pidió ayuda. Él sin duda iba a perder su trabajo, iba a perder su reputación. Lo iban a correr los judíos de la asignación que él tenía. Estos hombres que tenían tanto poder en la sociedad, tanto poder en la religión, ¿no? Lo iban a correr porque ellos predicaban en contra de Jesús. Este grupo odiaba a Jesús, terminaron crucificándolo, porque él hablaba de la verdad, ¿no? Como Poncio Pilato le decía, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo les decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo era la verdad, esa verdad
qué tanto les incomodaba, qué tanto les dolía que se hablara acerca de ella. Y ellos, este grupo de judíos, trataban de convencer al pueblo de que Jesús era un mentiroso, de que Jesús era un charlatán, de que Jesús no era quien decía ser. Y hoy en nuestro mundo, tú ves el concepto que la gente tiene de Jesucristo, ¿no? Que es un maestro, es un iluminado, es esto y el otro, pero no es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser Dios hecho hombre? Porque eso a mí me compromete. El hecho de aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, a la gente la compromete, y eso no le gusta a las personas. Era lo que no le gustaba a los hombres en ese entonces. Entendemos que el corazón humano no ha cambiado en lo más mínimo en los últimos 2000, en los últimos 6000 años. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Y tú te imaginas la escena? O sea, de repente la gente está pues planeando ir a ver a Jesús, saben que ven el barco de lejos, que viene con los apóstoles, que viene navegando, se empieza a juntar la gente y de repente voltean a ver y un hombre de rodillas enfrente de la playa, enfrente del barco donde se está bajando Jesús, y lo ven bien, y es este hombre Jairo. Yo me imagino a la gente con una cara de incredulidad diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Pues no, que no querían a Jesús, no, que predicaban en contra de él, que era un charlatán, que era un mentiroso, y ahora él está doblegado de rodillas delante de Jesucristo pidiéndole ayuda. Este hombre que cada sábado nos enseña el Antiguo Testamento, que nos dice en dónde encontrar las respuestas, en este momento está hincado delante de Jesús buscando respuestas, buscando las mismas respuestas. Pues no que él lo sabía, no que él entendía todas las cosas, pero esto no importaba para Jairo. Él tenía una gran necesidad. Él era un padre que no tenía todas las respuestas. Hoy estamos viendo a Jairo como un papá, como cualquiera de nosotros, lo que no tenemos todas las respuestas, pero que nos tenemos que guiar a través de nuestra fe. Qué gran virtud es que tú le puedas decir a tus hijos a veces, no sé, no entiendo, no puedo. No nos ponemos el traje de Superman y queremos aparentar que todo lo sabemos, que todo lo ponemos, y lo que les estamos diciendo a nuestros hijos es, pues no necesitamos tanto a Dios porque yo todo lo puedo y yo todo lo sé. Qué gran virtud es decirle a los niños, oye, híjole, la verdad es que no sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a salir de esta, pero yo creo que Dios nos puede ayudar. Yo creo que si vamos de rodillas delante de Dios, como lo hizo este hombre, yo creo que Él nos puede sacar adelante. Este hombre hizo lo correcto, este hombre hizo lo que todos tenemos que hacer, fue a la fuente correcta, al único que era capaz de poderlo ayudar en los problemas. Y de hecho, en realidad Jairo tenía dos grandes problemas: la enfermedad de su hija y la enfermedad de su alma. Estos dos grandes problemas los tenía Jairo. Y sabes, Dios dentro de su gran sabiduría permitió este problema muy grave, que era la enfermedad de su hija, para resolver su problema más serio, que era la enfermedad de su alma. Por cierto, este problema de la enfermedad del alma, la lepra espiritual le podríamos llamar, es un problema, es una enfermedad que todos los seres humanos tenemos. No hay quien no padezca esta enfermedad. Y el infierno es terrible. Si tú le das una leída a la Biblia y puedes entender, puedes encontrar las pinceladas que Dios te da de este lugar, te darás cuenta de que es un lugar terrible y que vale la pena que Dios traiga lo que sea a nuestras vidas para podernos librar de este lugar. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie vaya a este lugar, un lugar que no fue creado para el hombre. Dice la Biblia que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para nosotros. Y esta enfermedad del alma es un problema que todos tenemos, y si no la resolvemos en esta vida, dice el Señor que vamos a terminar nosotros en este lugar. Jairo no era consciente de este problema, ¿no? Él probablemente no había entendido realmente el problema espiritual que él tenía.
sino hasta el día en que su hija enfermó. Gracias a Dios por los problemas. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi vacío, por los problemas que yo enfrenté cuando no lo conocía a Él, porque todo eso me fue orillando hacia la cruz, me fue llevando a ver la gran necesidad que yo tenía de un Salvador, me llevó a entender mi condición, perdido totalmente, con un destino eterno terrible. Fue lo que Dios hizo en la vida de Jairo, y es lo que Dios hace en cada persona. A algunos les da unas circunstancias, a otros les da otras circunstancias diferentes, pero todo tiene el mismo objetivo, el objetivo de que nosotros aceptemos el pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Necesitamos aceptarlo, necesitamos aceptar a nuestro Salvador. Y este hombre Jairo, al ver el problema en su familia, no fue a la fuente correcta solamente, sino que también fue a él de la manera correcta. No llegó con Jesús y le empezó a reclamar y le dijo: oye, ¿por qué se enfermó Jesús? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué a mí? No, como muchas veces nos volteamos delante de Dios y le decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Le deberíamos de preguntar: ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto, Dios? ¿Qué quieres en mí? ¿Qué quieres trabajar en mi vida? ¿Qué quieres que yo cambie? Este hombre no le preguntó por qué, sino que se postró de rodillas delante de Cristo, en una actitud tremenda de humildad, en una actitud de que él sabía que Jesús era Dios hecho hombre, y de que ahí están todas las respuestas a la vida del hombre. No, él estaba postrado de rodillas, ¿no? Y me viene a la mente una imagen que se me hace muy padre que nosotros como papás podamos hacer. Un buen ejercicio sería que a veces cuando tus hijos están dormidos, entres a su recámara de noche con la luz apagada, sin que ellos se den cuenta, y te arrodilles en su cama y te pongas a orar por ellos. Nuestros hijos tienen retos tremendos en el futuro y necesitan nuestra oración, necesitan que con toda humildad, como este hombre lo hizo, nosotros vayamos delante de Dios y pongamos la vida de nuestros hijos en sus manos. Jairo era lo que estaba haciendo. Señor, yo no puedo. Señor, necesito poner a mi hija en tus manos, en las mejores manos, en las mejores manos. No quiere decir que siempre nuestros problemas se van a resolver. Lo que quiere decir es que nuestros hijos van a estar en las mejores manos en las que pueden estar. Jairo en este momento está entendiendo de qué se trata la vida, cómo enfrentar la vida, ¿no? Y él hizo a un lado su orgullo, ¿no? Ese orgullo que yo les decía, de que pensamos que todo lo podemos arreglar y que todo lo sabemos, y dejó de escuchar aquellas voces que lo alababan y que le decían rabí cuando iba pasando por la calle, maestro, no, eres increíble, estás lleno de conocimiento, gracias por guiarnos. Dejó de escuchar todas esas voces y él entendió quién era Jairo. Él mismo entendió en este momento sus limitaciones. Ojalá que todos nosotros entendamos quiénes somos y lo necesitados que estamos de Jesucristo. Él supo a dónde ir en este tiempo de crisis. No acudió ni a su condición económica, ni a su posición social, ni a su religión, sino que tomó una decisión muy importante, la decisión de meter a Jesús en su casa. Dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Meter a Jesús en nuestras casas. ¿Qué llevas tú como papá a tu casa? Hay muchos papás, la gran mayoría me atrevería a decir, que su objetivo principal para llevar a su casa es dinero, diversión, bienes. Hay otros que llevan cansancio, que llevan indiferencia, ¿no? Que llevan violencia, que llevan maltratos. Esto es lo natural del hombre. Llevamos cosas que no tienen sentido, pero hay unos cuantos, en verdad,
unos cuantos, cuyo objetivo principal es llevar a Jesús a su casa. Fue lo que Jairo hizo en este momento. Señor, yo te quiero meter a mi casa. Yo quiero no solamente que tú vayas y arregles el problema de mi hija. Yo quiero que permanezcas ahí, que cada día como familia nosotros te veamos trabajando en nuestras vidas, que no sea solamente esporádico. Y yo te voy a decir una cosa, tu esposa y tus hijos es lo que necesitan, que tú lleves a Cristo a casa. ¿Qué es lo que llevas cada día? ¿Qué es lo que llena tu mente? ¿Qué es lo que transmites a tu familia cada vez que estás con ellos? ¿Qué traes en tu portafolio cada vez que llegas de la oficina? Jairo decidió dejar de ver a Jesús de lejos solamente, ¿no? Cada vez que venía al pueblo, o cada vez que iba a la montaña de Galilea, ¿no? O cada domingo que vamos a la iglesia, Jairo decidió dejar de ver a Jesús solamente de lejos. Decidió meterlo a su casa todos los días. Él abrió la puerta de su hogar a Jesucristo en este momento. Y te voy a decir una cosa, para él no era fácil hacerlo. No era fácil meter a Jesús a su casa, porque era una figura pública, porque todos lo conocían. Estoy seguro que algunos al ver esta escena estaban murmurando y diciendo, ¿está loco este hombre? No, aquellas personas que veían los bienes materiales de esta vida como lo más importante, seguramente decían, ¿cómo es posible que este hombre en la posición en la que está, ganando el dinero que gana y habiendo alcanzado lo que ha alcanzado, y está haciendo esto? ¡Qué tontería! ¡Qué ridículo! ¿Cómo es posible que hagan esto? Muchos seguro se burlaban y decían, pues no que Jesús para nada, no que no teníamos que seguirlo y ahora está de rodillas delante de él, ¿no? Sin embargo, a él no le importaba. Él entendió esta vida. Él entendió lo importante que es llevar a Cristo a vivir a nuestro hogar. No solamente la gente de afuera estaba criticándolo y estaba teniendo una oposición sobre esta decisión de Jairo, sino que la misma familia. ¿A cuántos no les ha pasado que tú recibes a Cristo y empiezas a tener problemas en casa? Con tu propia familia, o con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, ¿no? A nosotros nos pasó eso en mi casa. En casa de mis papás nosotros perdimos la relación familiar con la gran mayoría de la familia de mi papá, porque mi mamá fue hija única, ¿no? Y realmente perdimos relación casi con todos, porque así es esto, porque dice Lucas 12, 51 y 52, palabras de Jesús, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Bueno, realmente Jairo estaba luchando en contra. Es que aquí le puse un poquito más, le puse un poquito de lo que estoy compartiendo. La realidad es que para Jairo no era fácil tampoco, ¿no? Cuando él llega a la casa, dice que muchos que estaban ahí en su casa, su familia, se burlaban y decían, ay Jesús, no inventes, ¿no estás viendo? Está muerta, porque la niña ya había fallecido, ¿no? Otros de su casa le dijeron, oye Jairo, cuando iban en el camino todavía, no molestes más al maestro. En otras palabras, ya no te puede ayudar, no puede hacer nada por ti, no lo molestes. Son esas voces que tú y yo escuchamos constantemente. No lo molestes, no vale la pena buscar a Dios y seguirlo y entregarte a Él, ¿no? Realmente Jairo hizo a un lado todas estas voces que como cristianos vamos a estar escuchando durante toda la vida, ¿no? Nuestros hijos necesitan ver esa convicción. No es muy fácil creer cuando tienes todo a tu favor o cuando las cosas van bien. Realmente tu fe es puesta a prueba cuando tú tienes oposición, cuando tú tienes que tomar decisiones. Y tus hijos, no importa si tienen 1, 2, 10, 15, 20 o 50 años, te van a estar viendo toda la vida. Tú siempre como papá vas a ser una influencia para ellos.
tú siempre vas a ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo positivo o puede ser un ejemplo negativo, pero no nos podemos sacudir esa responsabilidad. Siempre vamos a ser un ejemplo. Hoy tenemos que invitar a Cristo a nuestra casa. Probablemente ya está en el corazón. Probablemente un día tú fuiste delante de Él y le dijiste: Señor, perdóname, acepto el pago en la cruz, abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Y a lo mejor Cristo está morando en tu vida, pero tienes que asegurarte de que también está viviendo en tu casa. Y bueno, pues Jesucristo finalmente llega a casa de este hombre y sana a su hija. Bueno, de hecho la resucita, ¿no? Porque ella ya había fallecido. Imagínate el gozo, la alegría, la paz de este hombre al ver este gran milagro delante de sus ojos. Su hija única, era la única hija que él tenía. Y en este momento Jesucristo resuelve el problema y no sabemos nada más. Este es el único pasaje en donde se menciona el nombre de Jairo. Bueno, se menciona en diferentes evangelios, pero es la misma escena. A partir de aquí el nombre de Jairo no aparece en la escena de la Biblia en ningún otro momento. ¿Qué habrá pasado con la niña? Cuando creció, habrá seguido al Señor. Los familiares, ¿qué habrá pasado con todos aquellos que se burlaban? ¿No? Que le decían: oye Jairo, no molestes más al maestro, ya no te puedo ayudar, ya no puedo hacer nada por ti. De repente vieron el milagro. ¿Qué habrá pasado con todos esos familiares? ¿Qué habrá pasado con Jairo? ¿Habrá decidido seguir a Cristo? ¿Se habrá convertido en alguno de sus discípulos? Igual que Nicodemo. Nicodemo también estaba en una situación igual que él, y lo vemos más adelante siguiendo a Jesucristo con todo su corazón. ¿Qué habrá pasado con Jairo? La verdad es que no lo sabemos. No sabemos el final de la historia de Jairo. Es una historia inconclusa que te toca a ti como papá escribir el final. Me encantaría enterarme qué le pasó a Jairo. Ojalá que en el cielo podamos saber cuál fue el fin de este hombre. Pero por mientras, yo soy ese hombre el día de hoy. Yo soy Jairo, aquella persona que un día se topó con Jesucristo de rodillas. Le pedí que me perdonara. Reconocí quién soy yo, no quién era yo, sino quién soy yo. Porque en el fondo yo sigo siendo la misma persona, pecadora, con tendencias hacia lo malo, que he sido durante toda mi vida. Yo reconocí un día quién era yo. Abrí la puerta de mi corazón para que Cristo entrara a mi vida. Y ahora estoy llamado a abrir la puerta de mi hogar para que Cristo entre allí y permanezca cada día. No solamente tengo que abrirle la puerta de mi casa al Señor cuando tengo una necesidad y después me olvido de Él y después lo echo para afuera hasta que tenga otra necesidad. Esa no es la idea. La idea es que yo, como Jairo que soy, yo tengo que hacer que Cristo permanezca en mi casa, sin tibieza, con valor, con carácter, con entrega. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué tristeza que este hombre Jairo, después